Ejemplo de un circuito con transformador lineal. Nos dan los siguientes parámetros del transformador lineal, que tiene una resistencia del primario de 200, que la resistencia del secundario es de 100 ohm. Nos dan las autoinductancias L1 9 henrios, L2 4 henrios. El acoplamiento, el coeficiente de acoplamiento de las dos bobinas es de 0.5. Nos dicen que la carga está formada por una resistencia de 800 ohm en serie con un capacitor de 1 microfarad, que la fuente es una fuente ideal de 300 volts en serie con una impedancia interna de 500 más J 100 ohm, que la frecuencia a la que está trabajando el circuito es de 400 radianes por segundo. Y nos piden que encontremos A, un circuito equivalente, B, la impedancia propia del primario, C, la impedancia propia del secundario, D, el factor de escala, E, la impedancia reflejada en el primario, F, la impedancia en los terminales del primario del transformador, G, el valor eficaz de la corriente I1 y de la corriente I2, H, el valor eficaz del voltaje en la carga y del voltaje en la fuente, I, la potencia media suministrada a la carga, y J, qué porcentaje de la potencia media suministrada al transformador se suministra a la carga. Entonces vamos a realizar esas preguntas, vamos a analizar el circuito para dar respuesta a todos esos puntos. Entonces empezamos, obviamente, con el circuito equivalente, es decir, con la pregunta A. Entonces, la pregunta A nos dice que hagamos un circuito equivalente de ese transformador. Este es el circuito del transformador, donde tenemos sus resistencias internas, sus dos bobinas acopladas, la carga, la impedancia interna de la fuente y la fuente. Y simplemente vamos a llevar los valores que nos dieron, todos esos parámetros que nos dieron, llevarlos al circuito para que el circuito quede plenamente identificado. Por ejemplo, nos dicen que la resistencia 1 es de 200 ohm, entonces nos están diciendo que esta resistencia es de 200 ohm, que la resistencia R2 es de 100, entonces R2 vale 100 ohm, que la carga es una resistencia de 800, entonces la resistencia de la carga es de 800 ohm. Con un capacitor de 1 micro ya le calculamos la reactancia del capacitor. En el caso de la impedancia interna de la fuente nos dice que es de 500 más J100, entonces esto es de 500 y esto es de J100 ohm, que es la impedancia interna de la fuente. La fuente es de 300 volts, entonces vamos a asumir que la fuente es de 300 volts y por simplicidad la asumimos a 0 grados porque no nos dan ángulo, entonces asumimos a 0 grados. Y la frecuencia es de 400 y con esa frecuencia que es de 400 radianes es que vamos a calcular las respectivas reactancias. Entonces entenderán que es simplemente, por ejemplo, la reactancia del primario es J omega L1. En este caso sería J la frecuencia 400 por la reactancia del primario que es 9. Entonces esto nos da J 3600 ohm. Entonces acabamos de encontrar que la autorreactancia del primario es J 3600 ohm. Para el caso de la del secundario es J omega L2, entonces sería J 400, que es la frecuencia, por la L2 que es 4, entonces esto nos da J 1600 ohm. 1600. Entonces la autorreactancia del secundario es 1600 ohm. Nos dicen que hay un K, un coeficiente de acoplamiento de 0.5, entonces podríamos encontrar la inductancia mutua, que es igual a K por la raíz cuadrada del producto de las dos autoinductancias. Entonces M sería igual a K, que vale 0.5, por la raíz cuadrada de las dos autoinductancias, que son 9 y 4,
entonces eso nos da una reactancia de 3 henrios. Entonces la reactancia mutua es de 3 henrios. Entonces la inductancia mutua. La reactancia sería J omega M. Entonces nos quedaría J omega es 400. Por la M que vale 3, esto nos da J 1200 ohm. Entonces la reactancia mutua es de J 1200 ohm. Y por último, menos J, la reactancia del capacitor, menos J1 sobre omega C. Esto nos da menos J1 sobre la frecuencia, que es 400, por el valor del capacitor en la carga, que es un micro, o sea, 1 por 10 a la menos 6. Encontrando eso, nos queda que la reactancia es de menos J 2500 ohm. Entonces la reactancia de la carga es menos J 2500 ohm. Con eso, si ustedes observan, ya tenemos todos los datos, todos los valores de todos los elementos del circuito, entonces ya tenemos el circuito equivalente A. Pasamos a la parte B. Entonces, respuesta de la parte B. La parte B nos pide la impedancia propia del primario, o sea, la que llamamos Z11. Entonces, según eso, Z11, que es lo que está físicamente conectado, Z11 es 500 más J100, que es la impedancia interna de la fuente, más la resistencia del primario, que es 200, y más la autorreactancia del primario, que es 3600, lo cual nos da que la Z11, la propia, la total del primario, es igual a 700 más J 3700 ohm. 700 más J 3700 ohm. Digamos que esta es la Z11 que nos pide. De manera similar, la pregunta C, impedancia propia del secundario, entonces la que nos están pidiendo es la Z22, que es la total del secundario o la físicamente conectada al secundario. Entonces tendríamos 100 más J 1600, que son la resistencia y la reactancia propia, más la carga, que son 800, menos J 2500. Entonces eso hace que la Z22, la propia del secundario, sea igual a 900 menos J 900 ohm. Esta es la pregunta C de cuánto es la impedancia físicamente conectada tanto al primario como al secundario. La D, el factor de escala. Entonces, D, factor de escala. Recordarán que habíamos definido el factor de escala como, si se quiere expresado de esta manera, omega m por la magnitud de Z22 todo al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, nos queda que el factor de escala es igual a omega, ¿cierto? Que era la misma reactancia mutua. Esta ya la tenemos, que es 1200, o u omega, que es 400, si quiere aquí 400 por 3, porque la omega es 400 y la mutua es 3, que era la 1200. Si se quiere expresado como la magnitud de Z22, entonces si quiere algo así, vamos a escribirlo así. ¿Quién es la magnitud de Z22? 900 al cuadrado más 900 al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Entonces, el factor de escala es igual a 1200 dividido en, podríamos decir, 900 raíz de 2. Bueno, hacer esa operación. 900 raíz de 2, todo esto al cuadrado. Entonces, al trabajar eso, encontramos que el factor de escala es igual a 8 novenos. Voy a colocarlo aquí un poquitico más abajito para que no se nos cruce con esto. Entonces encontramos que el factor de escala es igual a 8 novenos.
encontramos el dato de la pregunta D, que cuánto es el factor de escala. La pregunta E nos pide la impedancia reflejada en el primario, que es un buen dato para encontrar. La pregunta E, entonces paso aquí esta parte. La pregunta E, impedancia reflejada en el primario. La impedancia reflejada está definida como el factor de escala, ¿se acuerda que es el término que multiplica a quién? A la Z22 conjugada. Entonces, ¿se acuerda que se le cambiaba el signo a la parte imaginaria? La impedancia reflejada en este caso me queda. Ya encontramos el factor de escala, que eso nos dio 8 novenos. Por la Z22 conjugada, que es 900 más J900, más porque hay que conjugarla. Mire que la Z22 era 900 menos, pero conjugada nos da esto. Entonces encontramos que mire con cuánto es lo que se refleja. De todo lo que hay en el lado 2, mire cómo lo ve el lado 1. Al hacer esa multiplicación, eso me da 800 más J 811. Entonces, el ejemplo me permite mostrarles que físicamente está conectado 900 menos J900, un circuito capacitivo. Pero el primario B es 800 más J800 porque eso es lo que se refleja en el primario. Interesante. F. La pregunta F es impedancia en los terminales del primario del transformador. Como es la impedancia en el primario, lo que me están pidiendo es la ZAB, la impedancia que ve los puntos A y B del transformador. Podríamos decir que ella que ve, voy a llamarlo así, la impedancia del primario, o sea, lo que está físicamente conectado a los puntos A y B, más lo que se refleja, más lo que hay en el secundario y lo ve el primario. Eso hace a que la impedancia en los terminales del primario es, ¿qué es lo que está físicamente conectado al primario? Pues su resistencia y su autorreactancia, que era 200 más J 3200, más lo que se refleja, que es lo que acabamos de encontrar, que era 800 más J 800, lo cual, al hacer el respectivo cálculo, encontramos que la impedancia que ve los terminales del primario, esto es 1000 más J 4411. Entonces, 1000 más 4000 es la impedancia que hay en los bornes del primario, que era la pregunta F. Ahora, cálculos interesantes. Corriente, la pregunta G. El valor eficaz de I1 e I2. Si ustedes miran el circuito, por favor lo voy a subir. Están preguntando en este caso I1. I1 es la corriente que entrega la fuente. Quiero que observen que esto es lo que he llamado los puntos A, B, en el caso de la carga sería CD, pero si ustedes recuerdan, ya hemos encontrado una impedancia entre A y B, que si quiere la puedo modelar como que es la impedancia que ve este par de puntos. O sea, como reemplazar todo este circuito se reemplazó por esta cajita que es la impedancia entre A y B. Si ustedes me entienden ese cambio o ese cambio en impedancia, si se conoce la impedancia que ve los terminales del trafo, pues la I1 sería el valor de la fuente dividido en las dos impedancias, la interna más la que ve el trafo. Entonces, I1 sería voltaje sobre impedancia. ¿Y cuáles son las impedancias? La interna en serie con la impedancia ZAB. Si lo hacemos, y espero que me hayan entendido de esa manera, encontramos que la I1, la corriente que me están pidiendo, la corriente que entrega la fuente I1 sería igual al valor de la fuente dividido en su impedancia interna más la impedancia en los terminales del trafo, o lo que llamamos la impedancia en los bornes de la fuente. Mirándolo así, la corriente I1 sería igual a voltaje de la fuente, sabemos que es 300 a 0 grados.
la impedancia ZS más ZB, mire que la ZB era 1000 más J 4400 y la Z del transformador era 500 más J 100. Entonces, al hacer esa suma, nos queda que la impedancia es 1500 más J 4500, que sería toda la impedancia que ve la fuente. Eso nos da una I1 de 63.25 a un ángulo de menos 71.57 miliamperes. Que en rectangular eso es 20 menos J60. 20 menos J60 miliamperes. Hemos encontrado la corriente que entrega la fuente o la corriente del primario, la I1, 63.25 a menos 71.57. ¿Cómo encontramos la I2? La I2 la encontramos pudiendo hacer, si hacemos un LBK en el lado 2, solo va a haber I1 y va a haber I2. Y como ya tengo I1, ahí hay I2. Pero repasando los conceptos, esa teníamos la expresión que si por favor, si no se acuerdan, hagan un LBK en la malla 2 y les va a quedar una ecuación con I1 y I2. Pero ya como conocemos I1, despejan a I2 en función de I1. Y sub 2 era igual a J omega M dividido en la Z22 por la I1. Como ya acabamos de encontrar la I1, nos facilita hallar cuánta es la corriente I2, que es la corriente de la carga y la que pasa por la bobina 2. I2 sería igual a J omega M, que es 1200 J 1200, dividido en la Z22, que es 900 menos J 900. Todo esto por la I1, pero la I1 valió 63.25, ya hago mejor los números. La I1 valió 63.25 a un ángulo de menos 71.57. Recuerden que esto es miliamperes. Entonces, la I2 nos da un valor de 59.63 a un ángulo de menos 8.82 grados miliamperes. Perdón, corrijo, me disculpan el valor aquí en el cálculo que tengo acá. La I2 es 59.63 a un ángulo de 63.43 grados. Corrijo esta expresión en el dato que les acabé de dar. Entonces, encontré la corriente que sale de hacer este cálculo matemático. Ya conocemos la I2, la I1 y la I2, que era la pregunta G. La pregunta H. ¿Qué era la pregunta H? Subo un momentico para ver. H. El valor eficaz del voltaje en la carga y en la fuente. Entonces, están pidiendo, en este caso, están pidiendo que se encuentre cuánto es el voltaje en la carga. O sea, la carga, recuerden que es este. Pues realmente no es complicado porque si conocemos I2, pues simplemente I2 por la impedancia de la carga me da el voltaje de la carga. Y el otro punto que me piden es, en el caso de la H, el voltaje en la carga y en la fuente. Entonces, están pidiendo el voltaje en los bornes de la fuente. Recuerden que la fuente es una fuente real, entonces encontrar el voltaje en los bornes de la fuente. Encontrar el voltaje en los bornes de la fuente puede ser, si conocemos el voltaje de la ideal, le quitamos la caída que hay en la impedancia interna y eso nos da la impedancia del voltaje en los bornes A y B. O como conocemos I1 y conocemos la ZAB, la otra posibilidad de hallar los voltajes en los bornes es I1 por la impedancia, porque si conozco la impedancia y conozco la corriente, podría hallar el voltaje. Con eso lo que hacemos es ya poder ir a calcular la pregunta H, que era los voltajes en la carga y los voltajes en la fuente. Entonces la pregunta H nos quedaría B2, que es el voltaje en la carga, es igual a la impedancia en la carga, que es 800 menos J
2500, recuerden que esta es la ZL, la impedancia de la carga, y lo multiplicamos por I2, que aquí ya tenemos el valor de I2. Realizando ese cálculo encontramos que el voltaje en la carga es igual a 156. El cálculo este nos da que B2 es igual a 156.52, 156.52 a un ángulo de menos 8.82 grados volt. Voltaje en la carga B2. El otro voltaje era el voltaje B1, que eran los terminales del trafo o en los bornes de la fuente práctica, y ese podría ser la impedancia AB, lo multiplico por I1. O como les mencionaba, el voltaje de la fuente le quito la caída en su impedancia interna, cualquiera de esas dos formas. Entonces el voltaje B1 en los bornes del primario del trafo es igual a ZAB, que nos dio 1000, más J 4400, que es la ZAB, y eso lo multiplicamos por la I1, que ya ese dato lo tenemos aquí de I1. Realizando el cálculo, nos queda que el voltaje en el primario, en los bornes del trafo, es igual a 285.38 a un ángulo de 5.63 grados volt. 285.38. Voltaje en el primario del trafo o voltaje en los bornes de la fuente práctica. Continuamos. La pregunta I. Subo para que tengan presente que es la pregunta I. Y potencia media suministrada a la carga. Recuerden que la carga es una resistencia en serie con un capacitor. Como me piden la potencia media, pues obviamente es la potencia que tiene la resistencia de 800. Pero como conocemos la I, simplemente es I cuadrado R. Entonces, ese dato lo podríamos encontrar como potencia en la carga es igual a I cuadrado por R. Entonces tenemos que la potencia en la carga es igual. La resistencia de 800 y lo multiplicamos por la I. ¿Cuál I es la que pasa? Pues la I2 al cuadrado. Recuerden que ahí solo utilizamos la magnitud. La I2 es 5963 milis. Entonces, al realizar ese cálculo encontramos que la potencia en la carga es igual a 2.84 watts. Recuerden que la I2 vale 5.63 por 10 a la menos 3, o sea, milis. Eso al cuadrado lo multiplican por 800 y eso nos da 2.84. Y por último, la pregunta J, miren lo interesante de la pregunta J. Nos dice, ¿qué porcentaje de la potencia media suministra el transformador? ¿Qué porcentaje de esa potencia se le suministra a la carga? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis en la pregunta? Me están diciendo, borro esto un momentico para que me entiendan. De toda la potencia que se le suministra al trafo, todo esto es el trafo, de toda la que le entra al trafo, porque recuerden que este es el primario y aquí es de todo lo que se le suministra al trafo, de eso cuánto le llega a la carga que fue la que encontramos. Recuerden que la carga la acabamos de encontrar y nos dio 2.82, 2.84. Pero hay que calcular cuánta potencia le entra al transformador para por eso hallar el porcentaje. En otras palabras, si ustedes de pronto me entienden, miren que es una pregunta donde prácticamente me están pidiendo la eficiencia del transformador. En otras palabras, de todo lo que pide el trafo en watts, o sea, de todo lo que le entra aquí en sus bornes A y B, de todo lo que entra A y B, de todo lo que el transformador pide, de eso cuánto le llega la carga que digamos es lo útil, digamos es lo que uno utiliza, la carga. Entonces, en otras palabras, es como si pidieran la eficiencia del transformador. ¿Cómo calculamos cuánta potencia le entra a la carga? Pues es relativamente sencillo si ustedes tienen claro que recuerdan que hubo un cálculo donde hallamos la impedancia en los bornes.
en los bordes del primario. Esa impedancia tiene una resistencia. Pues como conocemos la resistencia y conocemos la I1 porque la I1 es la que pasaría por esa impedancia, pues I1 al cuadrado por la resistencia nos da la potencia que le entra al transformador. Busquemos el cálculo donde encontramos la ZAB. Mírenlo acá. Mire que la impedancia de entrada al transformador era 1000 más J4400. O sea, esta es la resistencia de la impedancia que hay en los bornes de entrada al trafo. ¿Y qué corriente pasa por ZAB? Pues la corriente I1 que nos dio 63.25 miliamperes. Entonces, I1 al cuadrado por 1000 nos da la potencia que le entra al transformador. Entonces, la potencia de A y B, o sea, la potencia de entrada al transformador, sería igual a la resistencia que vale 1000, que es la parte real de la ZAB, multiplicada por la I1 al cuadrado. La I1 al cuadrado. O sea, I al cuadrado R. Al hacer ese cálculo, nos queda que la potencia entre A y B es igual a 4 watts. Entonces, al transformador se le están inyectando, el transformador está pidiendo 4 watts, pero a la carga le llegan 284. Entonces entenderán que la eficiencia, ¿cierto? Podríamos encontrar la eficiencia como salida sobre entrada, o sea, 2.84, que es lo que le sale a la carga, sobre lo que le entra, y esto por 100 si lo queremos dar en porcentaje. Entonces, es como si me preguntaran que la eficiencia del transformador es de 71.11%. El 71.11 de lo que le entra al transformador, ese porcentaje es el que le llega a la carga. Bien, hemos realizado toda esa serie de cálculos, hemos calculado corrientes, potencias, voltajes para este circuito. Quiero que observen que simplemente es en este instante, es el manejo, es el cálculo de un circuito con acoplamiento. Podríamos olvidarnos de que eso se llama trafo, podría simplemente que me dan toda esta cantidad de elementos y me piden toda esta cantidad de situaciones. Pero ya teniendo el concepto de que si yo tengo dos bobinas acopladas, eso me forma un transformador, pues eso es lo que me están pidiendo, que calculemos voltajes, corrientes y todo eso en el circuito. Este era el ejercicio que les traía del transformador lineal.